Shalom para todos, hermanos. Vamos a comenzar nuestra parashá Bamidbar. ¿Qué quiere decir en el desierto? Eso es lo que quiere decir Bamidbar. En el desierto es la parashá número 34 y aparece o se encuentra en Números capítulo 1, desde el capítulo 1 al capítulo 4, versículo 20. Prácticamente 4 capítulos hablan de esta parashá y vamos a utilizar este título hoy preparándonos para la batalla. El libro de Bamidbar fue traducido al español como Números debido a la cantidad de veces que se nombra esta palabra, y fueron los números de los hijos de Israel tantos. Entonces, debido a la cantidad de números que aparecen en este libro, entonces cuando lo tradujeron pues sabiamente como Números. Sin embargo, su traducción o la traducción es en el desierto, y se debe la traducción en el desierto a que fue precisamente en el desierto el lugar que Dios escogió para darle la ley a los hijos de Israel. Y esto tiene, hermanos, un significado tremendo, porque generalmente toda nación, cuando establece su constitución, la establece dentro de su país. En otras palabras, cuando los Estados Unidos, por ejemplo, fue a constituirse nación y iba a decretar su constitución, lo hizo una vez que estaba, digamos, independiente de Inglaterra, y lo hizo acá, en suelo americano. Aleluya. En otras palabras, toda nación proclama sus leyes dentro de su propio territorio, porque son las leyes que van a regir ese territorio específico. La constitución de este país es distinta y es diferente a la constitución de México, a la constitución de Venezuela, a la constitución de Rusia. ¿Por qué? Porque son las leyes exclusivas para esta nación. En el caso del pueblo de Israel, no se le entregó la constitución en la tierra de Israel, sino que Dios se la entregó antes, y se la entregó en un desierto. Ahora, ¿por qué Dios escoge un desierto? ¿Por qué Dios escoge un desierto? ¿Y por qué no lo entregó precisamente en la tierra de Israel? Sí, ya sabemos que cada nación, ¿verdad?, firma su constitución o declara su constitución exclusivamente en la tierra donde van a habitar, y lo hace exclusivamente para ese país. La pregunta tiene una respuesta muy fácil. La ley que Dios le estaba entregando a Israel, aunque se la estaba entregando a Israel, no era exclusivamente para Israel. Por eso se la entrega en un territorio que no tiene nacionalidad, o que no le pertenece a nadie. Se la entrega en un desierto. No se lo entregó en la tierra de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque Dios le estaba entregando la ley a Israel, al pueblo de Israel, aunque Dios se la estaba entregando, no era el pueblo de Israel el fin de esa ley, sino el medio de esa ley. Era el pueblo escogido allí en el desierto para recibir los mandamientos de Dios y para que ellos pudiesen llevárselo a todas las naciones. Y es por eso que usted va a encontrar la palabra: te he puesto como luz a las naciones. O sea, que no fue un capricho de Dios entregarle la ley en el monte Sinaí, en un desierto, sino que eso tenía un mensaje profético. Había un mensaje allí oculto, escondido,
y era que Israel debería de llevarle esa ley a todas las naciones. Te la estoy entregando a ti, pero no es exclusivamente para ti. Aleluya. Otra de las cosas que vemos aquí en esta parashá, o el tema principal de esta parashá, es el censo que Dios le manda a Moisés, o que le dice a Moisés que haga. Dios le dice a Moisés que escoja ciertos hombres y que comience a censar el pueblo. Este censo es algo especial porque aquí no se contó toda la nación de Israel, sino que sencillamente se cuentan los hombres que estaban preparados para la guerra. Y eran exclusivamente los hombres, no se contaban ni mujeres ni niños, ni tampoco se contaban los ancianos, sino que el censo era exclusivo, o en esta parashá encontramos que el censo era exclusivo para aquellos que estaban preparados para ir a la batalla. Recordemos, hermanos, que ellos iban a conquistar una tierra y por lo tanto era necesario que se preparara, ¿qué cosa? Un ejército que se tenía que enfrentar a todos esos enemigos para poder conquistar la tierra prometida. Las personas siempre están esperando que Dios le haga todo. Y hasta hay un dicho, ¿no? Dice, no, dejémoselo a Dios. Y hasta hay padres que quieren que Dios le cuide los hijos. Sí. Y yo se lo dejé a Dios. Y el muchacho haciendo desastre por allí, y yo se lo dejé a Dios. Eso es un concepto equivocado, erróneo. Usted tiene que cuidarlos. Dios le ha dado autoridad sobre ellos. Aleluya. Nosotros somos responsables de ellos. Somos responsables de nuestras acciones. Entonces Dios le iba a entregar la tierra. Ciertamente se le iba a entregar. Él es el dueño de la tierra, pero no se le iba a entregar gratis. Ustedes la tienen que conquistar. ¿Y saben por qué Dios hace esto? Porque Dios quiere que por tu propia voluntad seas tú el que desees eso. Él no quiere darte algo que tú no quieras. No quiere obligarte a hacer absolutamente nada. Si estás contento con los placeres que te ofrece este mundo, Dios no te va a ofrecer nada más. Porque tú estás feliz con lo que tienes. Te encanta hacer lo que tú estás haciendo en esta vida. Entonces Dios no te ofrece nada más. Pero cuando tú no estás satisfecho, sino que tienes sed de algo mejor y sed de justicia, entonces Dios te da la oportunidad y te da la fuerza, la energía para que tú conquistes eso. Porque quiere estar seguro de que tú verdaderamente lo anhelas, lo quieres. Por eso a nadie le van a entregar las cosas de gratis, mis hermanos. A nadie. Eso es un cuento. Israel tuvo que luchar. Sangre se tuvo que derramar. ¿O ustedes creen que los que salieron de Israel, todos los que salieron de Egipto, ustedes creen que entraron a la tierra prometida? Claro que no. Muchos quedaron en el camino. Muchos murieron. Muchos murieron en manos de los enemigos. Si no, léase la Biblia. En todas las batallas que tuvo el pueblo de Israel, para que ustedes se den cuenta cuántas personas murieron en el camino. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que ciertamente Dios te tiene una promesa maravillosa. Pero esa promesa tienes que lucharla, buscarla, desearla de todo corazón. Si no la deseas, sencillamente Dios no te la va a dar. Aleluya. ¿Estamos de acuerdo con esto? Los puntos que vamos a tocar hoy en esta enseñanza
he titulado La batalla que comenzó Judá, la terminará Efraín. Vamos a hablar un poquito, si nos da tiempo, creo que no, de las banderas o la figura de las banderas que Dios le designa al pueblo de Israel una vez que Él lo está preparando para la batalla. Y el tercer tema que podemos tocar, que creo que va a ser ya para la próxima enseñanza, es: Dios debe estar siempre en el centro. Cuando Dios preparó a los hijos de Israel como un ejército que debería de conquistar la tierra prometida, una vez que le entrega la ley, lo primero que hace Dios es preparar al pueblo. Como dato muy curioso, dentro de este ejército no estaban los extranjeros que habían salido con los hijos de Israel de Egipto. Eran exclusivos los hijos de Israel. Allí no estaban contados los extranjeros que salieron con los hijos de Israel. Solamente los hijos de Israel. Y esto, hay algo interesante aquí en esto, porque hasta ese entonces, a pesar de que Dios los había sacado juntamente con los hijos de Israel, no eran contados como los hijos de Israel. Estaban allí cerca del campamento. Se dice que no estaban bajo la Shekinah, sino que se mantenían aparte. Estaban apartados, o sea, estaban fuera del campamento. Aunque estaban cerca de ellos, no estaban dentro del campamento de los israelitas. Y cuando fueron llamados para la guerra, no fueron llamados ellos, sino exclusivamente los hijos de Israel. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero quiero comentarle de esto. Dios entonces saca al pueblo de Israel de Egipto y le promete una tierra, le entrega. Lo primero que hace es entregarle la ley y inmediatamente ordena un ejército. Cuenta. Cuando uno va a conquistar, a hacer algún proyecto o a ir a la guerra, todo general lo primero que hace es contar con qué personal va a combatir. Así que Dios no podía ser la excepción. Así que Él, como el general en mando, dice: bueno, necesito saber, aunque Él lo sabía, por supuesto, vamos a contar las personas que estén preparadas para la batalla. Ya allí en ese censo Dios le estaba diciendo: prepárense, porque van a luchar. Aleluya. Así que los manda a contar, y una vez que ellos son contados, Dios los comienza a ubicar alrededor del tabernáculo de una manera extraordinaria. Y le voy a explicar por qué. Cuando los hijos de Israel miraron en el día de la entrega de la Torá, miraron los ejércitos celestiales que estaban allí alrededor del campamento de los hijos de Israel, ellos se pudieron dar cuenta que esos ángeles, juntamente con miles de carrozas celestiales, estaban alrededor de la Shekinah, y estaban muy cerca de la Shekinah, de la presencia divina. Cuando ellos miraron eso y pudieron apreciar lo hermoso que era eso, y de la manera tan organizada que estaba el ejército celestial, comenzaron a clamar y comenzaron a decir: si tan solo nosotros pudiéramos estar en la misma posición de ellos. Comenzaron a anhelar, hermanos, estar cerca a la presencia divina de Dios. Entonces Dios oyó el comentario de ellos, y Dios le dice a Moisés: ¿sabes una cosa? Yo le voy a complacer ese deseo al pueblo de Israel. ¿Cuánto de nosotros estamos deseando eso?
¿Cuántos de nosotros estamos deseando que Dios establezca su ley dentro de nuestros corazones? Porque eso era lo que ellos deseaban. ¿Saben lo que le dice el Eterno? Yo les voy a complacer porque yo he visto en ellos que tienen el deseo de guardar los mandamientos. Cuando Moisés quebró las tablas, el pueblo se entristeció porque se estaba rompiendo el pacto. Por eso ellos toman con tanta alegría el regreso de Moisés y celebración, porque esas tablas o esa ley era lo que los unía a la presencia de Dios. Entonces, cuando ellos reciben la ley, ven ese ejército celestial que está allí, ven las carrozas y ven todo tan organizado que ellos comienzan a anhelar eso. Aleluya. Así que Dios es el que le da la orden a Moisés y le dice: cuando se vayan a organizar los hijos de Israel, lo van a organizar de esta manera. Yo tengo por aquí un gráfico de cómo se comenzaron a organizar. En la parte de adelante, la parte del frente del tabernáculo, que es el este, se colocó a Judá, Isaacar y Zabulón. La parte del norte, a Dan, Aser y Nectalí. La parte del oeste, Efraín, Manasés y Benjamín. Y al sur se ubicaron Rubén, Simeón y Gad. De esa manera, Dios decidió que se colocaran los ejércitos de Israel. Como dato muy curioso, Judá estaba en la puerta o en la parte del este, por donde estaba la puerta del tabernáculo. De allí ustedes van a entender por qué el Mesías dice: yo soy la puerta de las ovejas. Él estaba ubicado allí, en la puerta del este. Pero como dato muy curioso también, Efraín estaba en la misma dirección, pero al oeste de la tribu de Judá. Exactamente frente por frente. Miren ustedes qué maravilloso esto, hermano. Ustedes lo pueden leer ahí en el capítulo 2, versículo 3. Cómo la tribu de Judá estaba en el este y cómo la tribu de Efraín, capítulo 2, versículo 18, estaba en el oeste. Y exactamente frente por frente. Una de las cosas que tenemos que entender es que por el este, sale ¿qué cosa? El sol. ¿Y el sol sale para qué? Para alumbrar, para dar luz, porque no podemos ver en la oscuridad, pero al menos que tengamos energía artificial o como queramos llamarla. Pero el sol sale por el este para alumbrar el mundo. Esa es la razón por la cual el Mesías es titulado la luz que alumbra a todo hombre. Por eso la tribu de Judá tenía que estar ¿dónde? Al frente, en la misma dirección donde nace el sol. ¿Estamos entendiendo esto, hermano, lo maravilloso que es? Estaba en la puerta y estaba en el este, la tribu de Judá. De esas tres tribus, la tribu de Judá encabezaba ese grupo de tribus. Al final, o al oeste, de la misma manera que hace el recorrido el sol, que nace en el este y muere en el oeste, en la misma dirección de Judá estaba Efraín. Yo he titulado esta enseñanza, o esta porción de la enseñanza, lo que comenzó Judá, lo debe terminar Efraín. Aleluya.
¿Qué quería decir Dios con esto, mis hermanos? Que ciertamente el Mesías vendría de la tribu de Judá, pero que en el final de los tiempos, cuando ya el sol haya transcurrido su curso, era Efraín quien tendría que tomar la posición de Judá y comenzar a llevar el mensaje de salvación a las naciones. Lo que comenzaron aquellos discípulos, seguidores del Mashiach, del Nazareno, sería terminado nada más y nada menos que por la tribu de Efraín, por todos los efraínitas que están levantándose en todo el mundo en este tiempo como ese ejército poderoso que Dios tenía reservado y que ha multiplicado en todas las naciones y que se levantará en cualquier momento. Estamos en el proceso nada más y nada menos que el del soplo del Espíritu. Va a entrar carne dentro de los huesos, va a entrar tendones, va a entrar carnes, pero por ahora estamos en ese proceso, el soplo del Espíritu. Aleluya. Recordemos que Judá, o un hombre de la tribu de Judá llamado Caleb, y un hombre de la tribu de Efraín llamado Josué, fueron los únicos dos espías que trajeron, ¿qué cosa? Buenas noticias. Si estamos entendiendo esto, lo maravilloso que está, lo maravilloso, o sea, el mensaje precioso que está aquí escondido en esta enseñanza. ¿Quién comenzó las buenas noticias? Un hijo de la tribu de Judá. ¿Y quién es el que ahora se está levantando, trayendo las buenas noticias al mundo y diciéndole: Israel se está poniendo de pies? Las ovejas perdidas de la casa de Israel se están levantando, porque pronto el cielo se abre para enviarnos el Mesías. ¿Quién está trayendo ese mensaje? Efraín. Aleluya. Fueron los únicos que trajeron buen mensaje. Fueron los únicos que le creyeron realmente a Dios. Los demás dijeron: la tierra es buena, pero los moradores de allí se comen a las personas vivas. ¿Qué cosa? Trajeron desánimo. Y aparte de eso, estaban negando lo que Dios les había ofrecido como algo bueno. Es el espíritu de Efraín, mis hermanos, el que tenemos que tener. De ese hombre que fue y dijo: Dios nos va a entregar la tierra y nos los vamos a comer como langostas. No el espíritu de los otros 10 que dijeron: eso no es cierto, Dios no nos va a entregar ninguna tierra, allá hay demasiada gente, nosotros nos vamos a ir para otro lado, nosotros nos vamos para el cielo. Ese espíritu no es el correcto. El espíritu correcto es ese: Dios nos ha ofrecido una tierra y la vamos a conquistar. Amén, hermano, la vamos a conquistar. Todas esas promesas que nos están haciendo no vienen de parte de Dios. Dios nos prometió una tierra a los hijos de Israel. Las religiones nos están mandando a otro lugar, o están mandando al mundo a otro lugar. Pero Dios le prometió una tierra donde sus ojos estarían, ¿qué? De día y de noche allí. Que sería, ¿qué cosa? Bendecida, porque recibiría el agua del cielo. Aleluya.
Como un dato especial, Moisés representa al Mesías. Moisés es de la tribu de Leví, no es de la tribu de Judá. Pero hay algo interesante, que quien entra al nuevo Israel, nacido de nuevo, o el nuevo Israel, porque acuérdense que los viejos murieron en el desierto, precisamente por el informe que trajeron los 10. Por eso tenemos que tener cuidado a quién oímos, porque aquellos que se pusieron a oír el informe de los 10, precisamente por oírle a ellos, a esos que traían un mal informe, fue que se quedaron en el desierto y no pudieron entrar en la tierra prometida. Dios honró la palabra de Josué y de Caleb, y les dio vida para que entraran. Fueron de esos 12, los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida fueron ellos 2. Entonces, Moisés es de la tierra de Leví, y Moisés representa al Mesías. Pero ¿saben una cosa? Quien entra al pueblo, o quien hace entrar al pueblo a la tierra prometida y a ese nuevo Israel que había nacido, porque el viejo se había quedado en el desierto, es nada más y nada menos que Josué, que es de la tribu de Efraín. Así que es Efraín quien se está levantando en este tiempo. Aleluya. Para entrar el Israel que ha nacido de nuevo a la tierra prometida, a la venida del Mesías. Es el Efraín el que está levantándose, y el que está predicando, y el que está enseñando, y el que está diciéndole a las personas: hay algo bueno que viene. Dios está llamando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya pronto el cielo se abre y nos van a enviar al Mesías. Porque es Efraín el que estuvo encargado de meterlo a la tierra por primera vez, y será Efraín en este tiempo la voz que se va a levantar, hermanos, para que Israel entre a la tierra prometida. Aleluya. ¿Por qué Efraín tiene un papel tan importante dentro de Israel? ¿Por qué no otra tribu? ¿Por qué Efraín? ¿Por qué es Efraín? Precisamente por la profecía que Jacob le dio a su hijo, que este joven sería multiplicado en gran manera, y de él saldrían multitudes de personas. Y Dios, hermanos, lo que hizo fue que agarró a Efraín y lo sembró en todo el mundo, en todos los rincones de la tierra. Y en ese mundo hostil, difícil, lo está preparando, así como prepara a un buen soldado en esos campos de batallas con entrenamientos extremos. Si usted cree que es fácil vivir en un lugar donde nadie comparta lo que usted comparte, donde usted es mal visto, donde la gente lo critica, donde la gente dice que usted está loco, usted está perdido de lo que está enseñando, hermano, déjeme decirle que no lo es. Efraín está viviendo en un mundo que no le pertenece. Efraín está, hermanos, como estaba el hijo pródigo, en una tierra, ¿qué cosa? Lejana. No estaba con el padre. A Efraín le tocó vivir fuera del padre, le tocó vivir fuera de la casa, le tocó vivir sin el Shabbat, le tocó vivir sin la ley, y le tocó vivir adorando ídolos. En otras palabras, ha sido violado espiritualmente,
ha sido castigado y preparado a su vez para este tiempo, hermanos, que nosotros estamos viviendo. Por eso es que cuando los hijos de Israel regresan a la casa, lo abrazan con tanta pasión. Por eso es que tenemos ese interés tan grande por guardar los mandamientos. Por eso queremos, hermanos, guardar el Shabbat. Por eso queremos hacer eso. Porque nos los habían quitado. Lo habíamos perdido, hermanos. Y Dios nos los está regresando. ¡Aleluya! Alabanzas al Eterno. Las personas, hermanos, no saben lo que está sucediendo. Ellos dicen, hay un movimiento por allí, y lo consideran un nuevo movimiento, así como que si fueran pentecostales, o el movimiento pentecostal, o el carismático. No, hermanos, esto no es ningún movimiento, esto es el cumplimiento de la profecía hecha al pueblo de Israel, que las ovejas de Israel serían regresadas a casa. Amén. Que de donde estarían, no importa el lugar de donde estaban, iban a ser llamadas por Dios, y que Dios le iba a entregar, ¿qué cosa? Un pastor que las iba a pastorear. Y ya Dios, hermanos, está cumpliendo esa profecía en este momento. Estamos viviendo en tiempos proféticos donde el hijo menor, el perdido, comenzó a llegar a la casa, y es por eso, hermanos, que el cielo se está alegrando. Por eso que hay fiesta en los cielos. ¿Y saben por qué? Porque en cada Shabbat hay más y más luces que se prenden en todo el mundo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y saben por qué, hermanos, se prenden las luces en el Shabbat? Porque la verdadera luz que alumbra a todo hombre ha llegado a nuestros corazones. Ese es el motivo por el cual encendemos una vela en el Shabbat. La palabra de verdad llegó a nuestros corazones, no aquella que nosotros habíamos creído, sino la palabra de verdad está llegando a nuestros hogares, y por eso, en señal a eso, prendemos una vela y le damos gracias al Eterno y le decimos: gracias, Rey del universo, porque nos santificas con tus mandamientos, y porque tu palabra ha llegado a nuestros corazones. ¡Aleluya! Amén, amén, hermanos. Cada vez que un nuevo hijo de Israel está encendiendo una luz en el Shabbat, ¿sabe lo que está diciendo eso? Ya no soy más extranjero. Ya no soy más abenedixo. Ahora sí formo parte del pueblo de Dios. Aleluya. Ahora formo parte del pueblo de Dios. Ahora soy hijo del Eterno. Aleluya. Esa congregación, ese ejército, hermanos, que Dios preparó allá en esta parashat, en el desierto, o ese ejército que preparó Dios allá en el momento que le dijo a Moisés que contara a los hijos de Israel, comenzó como una pequeña nubecita de humo en el desierto. Era un ejército pequeño, pero estaba, hermanos, muy bien perfumado. ¿Y sabes cómo fue perfumado ese ejército? Con la palabra de Dios. Aleluya. Ellos habían recibido la Torá. Por lo tanto, ese ejército había sido bien perfumado, con un buen aroma. Pero, hermanos, ese pequeño ejército está llegando en este tiempo a hacer lo que dice Cantares 6:10. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Aleluya. Que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, y mira lo que dice: imponente como un ejército en marcha. ¿Sabes quiénes son estos? Son los hijos de Israel. Aleluya.
que están regresando a la casa, que se están levantando en el mundo. ¡Aleluya! El mundo está a punto de darse cuenta, hermanos, que un gran ejército, muy, pero muy grande, se va a levantar. ¿Y saben por qué se está levantando ese gran ejército? Porque nos estamos preparando para la batalla. Así como Dios mandó a contar a los hijos de Israel para conquistar la tierra prometida, Dios sabe perfectamente que estamos en tiempos culminantes. Así que Él está preparando su ejército en todo el mundo, porque muy pronto hay una batalla. Si usted no lo cree, hermanos, le invito a que lea el libro de Apocalipsis. Hay una batalla que se va a librar en la tierra, muy grande. Y los hijos de la luz, hermanos, se están comenzando a separar y están comenzando a tomar su posición donde deben de estar. Amén. Y saben una cosa, en el censo que se hizo a los hijos de Israel, los levitas no fueron contados. ¿Y saben por qué los levitas no fueron contados? Porque los levitas estaban ¿a qué? Al servicio de Dios. Ellos no podían ir a la guerra. Así que ese Israel que se está levantando en este tiempo no está siendo contado tampoco, porque es el Israel que va a comenzar a luchar una batalla espiritual. Porque en esta vez Israel no va a pelear la batalla, sino que el cielo va a enviar a los ángeles para darle la victoria al pueblo de Israel. Y somos nosotros, los levitas ahora, los sacerdotes reales, los que tenemos que orar, interceder, predicar, para que el cielo pronto nos envíe el ejército, juntamente con el Mesías, y nos dé la victoria. Hay personas, hermanos, que miran a un cierto grupo de judíos vestidos de negros y ellos piensan que estas personas representan a Israel. Sí, y ustedes cuando inclusive en las caricaturas y en muchas partes, programas, cuando hablan de un judío, lo identifican con una persona vestida de negro. Ese es el concepto que la gente tiene del judío. Déjenme decirle que aunque ellos son una parte de ese pueblo, el Israel que habla la Biblia no es ese. Ese no es el Israel que habla la Biblia. ¿Sabe dónde está el Israel que habla la Biblia? El verdadero Israel está en el capítulo 37 de Ezequiel, y quiero que ustedes lo graben allí en una nota y cuando tengan tiempo lo analicen en su casa. Pero hoy vamos a terminar esta enseñanza haciendo un análisis de este capítulo para mostrarle dónde está Israel y quién es el verdadero Israel del que la Biblia habla. No son esas personas vestidas de negro con sombreros grandes, no. Ellos forman parte del pueblo judío, pero ese no es el que habla la Biblia, y le voy a explicar por qué. Porque ellos están en la tierra ya. Ellos están allá y ellos no han perdido la Torá. Ellos no han perdido el Shabbat. Ellos tienen la palabra. Les voy a decir dónde está el verdadero Israel de la Biblia, el que habla la Biblia. Aquí dice: la mano del Eterno vino sobre mí y me llevó el Espíritu del Eterno y me puso en medio de un valle que estaba... ¿Cómo estaba ese valle? Lleno. Lo voy a leer de nuevo. La mano del Eterno vino sobre mí y me llevó en el Espíritu del Eterno
y me puso en medio de un valle que estaba, ¿qué cosa? Lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de Adán, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Adonai, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza lo que está sucediendo en este momento. Un soplo del Espíritu. La palabra está llegando sobre los oídos de los hijos de Israel. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno, tu Adonai, refiriéndose a Israel. Dile a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué cosa? Y viviréis. ¿Cómo estaban los huesos? Secos, muertos. Pero Dios, ¿qué hizo? Sopló, ¿qué cosa? Aliento de vida. ¿Cómo lo hizo? A través de la palabra, que es espíritu, y es, ¿qué cosa? Vida. Y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré con piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y conoceréis que yo soy, ¿qué cosa? El Eterno. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Lo primero que se produce es un ruido. Cuando uno dice: me voy, no me aguanto más esta mentira. Sí, eso es lo que sucede en las congregaciones. Cuando un hijo de Israel dice: ya no más, no quiero más ser violado no quiero más ser violados espiritualmente, quiero conocer la verdad, enseguida se levanta un ruido. Y esta persona ha negado la fe, y esta persona se ha perdido. Ese es el ruido que se levanta. Se descarrió, negó la fe, en fin, dicen cualquier cantidad de cosas. Porque sencillamente hemos tomado la decisión de no aguantarnos más la mentira. Dice: hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos. ¿Qué está sucediendo en este tiempo profético? Los hijos de Israel están saliendo de las congregaciones cristianas y se están, ¿qué cosa? Agrupando entre ellos mismos. Se están separando, hermanos. De la misma manera que estaban allí los huesos y se juntaron y comenzaron a formar un cuerpo, eso está sucediendo en este momento. Se está levantando el cuerpo de Israel en pequeños lugares en todas partes del mundo. Se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no vi en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de Adán, y dile: espíritu, así ha dicho el Eterno, tu Dios, tu Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Dónde está Israel? En los cuatro rincones de la tierra, porque Dios lo ha sembrado allá, en esos lugares difíciles. Lo sacó de la tierra como lo había prometido. Después que Efraín pecó, fue sacado de la tierra y fue distribuido por todo el mundo, y fue sembrado allá en una tierra árida. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vinieron y anduvieron sobre sus pies. Y aquí quiero que ustedes le pongan atención a este verso de la palabra. Un ejército, ¿cómo era? Grande, ¿cómo era? En extremo.
Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, ¿qué cosas son? Son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, nos enviaron lejos de la tierra, estamos por acá perdidos, y pereció nuestra esperanza. No había esperanza en nosotros. Estábamos muy lejos de formar parte del pueblo de Dios. No había esperanza. Y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho el Eterno, tu Señor. Yo soy tu Señor, que te guardo, que te cuido. Aleluya. He aquí yo abro vuestros sepulcros. He aquí yo voy a comenzar a abrir vuestros sepulcros. Allá donde estás muerto, pero te voy a sacar de allá. Aleluya. Estábamos dentro de un sepulcro llamado iglesia, llamado religiones del mundo. Estábamos sepultados y éramos huesos secos. Y comenzó a llegar la palabra y comenzamos a ¿qué cosa? A despertar, a recibir vida, a juntarnos. Y mire cómo dice, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, los voy a sacar de ahí de donde están y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy el Eterno cuando abra vuestros sepulcros y los saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, viviréis y los haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Eterno, hablé y lo hice, dice el Eterno. Continuamos. Vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo, escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán ¿qué cosa? Uno en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con estos? Diles, así ha dicho el Eterno tu Señor, he aquí yo tomo el palo ¿de quién? De José. He aquí yo tomo a los hijos de Efraín. Aleluya. Aleluya. ¿Y lo pondré con quién? Con el palo de Judá. ¿Y haré qué cosa? Un solo palo, y serán uno en mi mano. ¿No es eso lo que está sucediendo ahora? No nos están colocando en el mismo palo, en el mismo árbol donde está Judá. ¿No es eso lo que está sucediendo? No estamos regresando a la casa, estábamos en otro árbol llamado iglesia. Y Dios nos arrancó ahora de ella, abrió los sepulcros, nos trajo y nos colocó ¿dónde? En el palo, en el olivo real, y nos juntó juntamente con Judá. ¿Eso no fue lo que hizo el Mesías? Porque vosotros ya no sois extranjeros, no sois advenedizos, sino ¿qué cosa? Miembros de un solo cuerpo. Formamos parte de esa familia de Dios. Aleluya. Y serán uno en mi mano, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y dirás, así ha dicho el Eterno, el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre, léalo conmigo, ¿de dónde los va a tomar, hermanos? ¿Se dan cuenta que Israel no son esos que están vestidos de negro? ¿Dónde está Israel?
dentro de las naciones, en esos sepulcros, dentro de las iglesias, violado espiritualmente, engañados, creyendo una mentira. Por eso se secaron sus huesos, porque no había espíritu de vida en ellos. Había otra cosa parecida, pero no el espíritu que da vida. Aleluya. A los cuales fueron, ¿y qué cosa? Y los recogeré de todas partes, los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey. ¿Cuál rey? El Mesías. Será a todos ellos, ¿por qué? Por rey, y nunca más serán naciones. No seremos más gentiles. Formaremos parte del pueblo de Dios. No seremos extranjeros. Formaremos parte del pueblo de Dios. Aleluya. Nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya que ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas las rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Los limpiaré y serán por pueblo, y yo qué cosa seré por Dios, y mi siervo David. Ojo con esto, el Mesías viene para gobernar en Israel. La iglesia cristiana dice que gobernará en el cielo, pero David, el siervo David, que es el Mesías, estará gobernando en la casa de Israel. Entonces, si el verdadero Mesías está gobernando en la casa de Israel, ¿quién está gobernando en el cielo? Por supuesto que no puede ser el mismo. Mi siervo David será sobre ellos, será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, no dos, un solo pastor. Andarán que en mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos guardarán, y los pondrán por obras. El Israel nacido de nuevo. El Israel que estaba perdido y que ahora está recibiendo la palabra y que está naciendo de nuevo. Que está recibiendo ¿qué cosa? Los mandamientos. ¿Y qué cosa? Que los está poniendo por obras. Habitarán en la tierra que di a mis siervos Jacob, a la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. Ojo con esta palabra. Para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario. ¿Dónde va a poner el santuario Dios? ¿Dónde lo va a poner? ¿En el cielo o en medio del pueblo de Israel? Hermano, esto hay que leerlo. Porque es que nos predican algo, hermano, que no tiene sentido ni lógica. Aquí está hablando la palabra claramente que es para siempre. Para siempre. Pondré mi santuario, el santuario de Dios, entre ellos para siempre. ¿Qué estamos hablando al principio de esta parashá? Que Dios colocó el tabernáculo y alrededor del tabernáculo colocó a los hijos de Israel. Él estaba en el centro del pueblo de Israel. Sin embargo, había una parte del pueblo que había salido con los hijos de Israel que no fueron contados y que además estaban afuera. Ahí estaba una profecía. Esos que estaban allá afuera, que no recibían la gloria de la Shekinat y no podían estar dentro del campamento, éramos nosotros. Pero a través del Mesías Dios abrió esa puerta y ahora no estamos afuera, estamos adentro juntamente con el pueblo de nuevo. Aleluya. Y nuestro Dios está aquí en el centro. Alabanzas al Eterno. Haré con ellos paz, pacto perpetuo para ellos, estableceré, los multiplicaré, pondré mi santuario entre ellos, estará en medio de ellos mi tabernáculo estará en medio de ellos,
Seré para ellos por Dios, me serán por pueblo, y sabrán todas las naciones que yo el Eterno santifico ¿a quién? Hermanos, por favor, esto hay que leerlo. Y estando, ¿qué cosa? Mi santuario en medio de ellos para siempre. Si el santuario de Dios y la presencia de la Shekinah estará con los hijos de Israel para siempre, ¿dónde está la iglesia entonces? Si estarán aparte, estarán en otro lado, pero no con el Dios de Israel. Esto hay que analizarlo y profundizarlo. Hermanos, hay que prepararse para la batalla. Si tú amas la salvación, te tienes que preparar. El Espíritu de Dios está soplando sobre esos huesos secos. Si tú realmente entiendes lo que dicen las Escrituras, te tienes que dar cuenta de que la profecía se está cumpliendo y que es hora de salir de esos sepulcros, salir de ese sistema religioso, salir de allí donde te violan espiritualmente, donde te mienten, donde te dicen algo que no es cierto y que no va conforme a las Escrituras. Dios tiene un pacto perfecto con la casa de Israel, no con otra nación. Todo pueblo que quiera estar juntamente con el pueblo de Dios, con Dios, tiene que estar con el pueblo de Dios. No puedes estar con Dios si estás fuera del pueblo de Dios. Porque precisamente esa fue la misión del Mesías, juntarnos en un solo pueblo, unirnos al pueblo de Él, al pueblo de Israel. Shabbat Shalom para todos, hermanos. Bendiciones.